Seguimos considerando este libro de Hechos, este provechoso libro, interesante libro que encontramos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y seguimos estando en el capítulo 2. Este es el 9º mensaje. Parece que hemos predicado o hablado tanto, enseñado tanto. ¿Sí? ¿Se escucha? Acerca de este libro, que ya llevamos 9 mensajes. 9 exposiciones ya y recién vamos por el capítulo 2. Así que con la ayuda del Señor, si Él... A ver, ahora sí. El día de Pentecostés. Sí. ¿No se escucha? No me das nada, sonido. Vamos a ver si arreglamos... Tampoco, bueno, lo tenemos ahí, vale. Decíamos que estuvimos considerando el día de Pentecostés, ese día de Pentecostés que se refiere aquí a la venida del Espíritu Santo, que fue aquel cumplimiento de la promesa hecha desde los antiguos profetas. Dios iba a entrar en una nueva relación con su pueblo, pero también la venida del Espíritu Santo marcaba también así el principio del fin. Estuvimos considerando esta primera parte, los primeros 13 versículos de este capítulo 2. Yo no sé si tú continúas con la lectura de este libro, como bien hemos recomendado en un principio, para que todos estemos en cierto modo familiarizados con las historias que entraremos a considerar. Pero hemos considerado esos 13 versículos primeros del capítulo 2. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué es lo que aconteció ese día? ¿Cómo fueron los resultados de esas manifestaciones que se vieron con la venida del Espíritu Santo, según nos narra estos primeros 13 versículos? Y llegamos a esta segunda parte de este capítulo 2, un capítulo que lo dividimos en dos partes. Esta segunda parte que comienza en el versículo 14 hasta el versículo 40, que sería el sermón del apóstol Pedro. Al empezar a considerar esta segunda parte en este capítulo 2, estuvimos hablando acerca de la diferencia que ya empezó a hacerse notoria entre aquellos discípulos y en los apóstoles cuando llegó sobre ellos el Espíritu Santo que los llenó, que llenó ese lugar y empezaron ellos a hablar en todas esas lenguas extranjeras a todos los que estaban allí de diferentes lugares que habían venido a Jerusalén acerca de las maravillas de Dios. Mencionamos cómo ellos poniéndose en pie, ellos alzaron la voz y hablaron diciendo todo este sermón que aquí se recoge, que Pedro fue el que tenía la voz cantante. Hombres que habían estado durante semanas en un estado de miedo, allí encerrados, con temor, con dudas, y aquí nosotros los vemos cómo ellos superaron todas esas barreras, cómo ellos comenzaron a dar testimonio acerca de la grandeza de Dios. Hemos resaltado también una característica que nosotros vemos notoria también entre otros sermones que encontramos allí en Hechos. Y la característica es que Dios testificaba juntamente con los discípulos mientras ellos predicaban la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Vemos como este viento del cielo que cayó sobre la casa en aquel día provocó un gran estruendo, un gran ruido a oídos de muchos de los que estaban allí en Jerusalén. Y estos muchos, movidos por el interés, por saber qué es lo que había pasado en ese lugar, se fueron y vinieron a ver qué es lo que pasó allí. Esta situación hizo que los discípulos salieran afuera y comenzaron a hablar en estas lenguas que el Espíritu les dio para que hablase. Y Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice la palabra, alzó la voz y comenzó a predicar. Vemos una situación paralela también en el capítulo 3, una predicación en el templo ante una gran multitud que se reunió allí. Y era por otro fenómeno que había ocurrido también. ¿Cuál fue ese fenómeno? Había sido hecha la sanación de un cojo. Vemos otra situación también similar en el capítulo 4. Pedro y Juan dando testimonio ante los gobernantes y los sacerdotes, los ancianos de Israel.
personas de posición más elevada en el pueblo judío, y no porque ellos habían organizado o habían hecho una cierta campaña para poder estar evangelizando o predicando la palabra de Dios, no, sino porque les echaron mano mientras ellos estaban predicando la palabra de Dios en el templo. ¿Se acuerdan? Y estos, movidos por su celo, movido por un celo errado en cuanto a su posición, en contra del Evangelio y en contra de Jesucristo también, convocaron a estos apóstoles, a Pedro y a Juan, y se reunieron estos gobernantes ante ellos, y Pedro les predicó la palabra. Y vemos como una y otra vez es notoria esta característica. Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y resulta que Pedro, al llegar así, se encontró con esa cantidad de personas convocadas por Cornelio, entre amigos, parientes, vecinos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra, para escuchar lo que Pedro tenía que venir a decirles a ellos. ¿Y cómo es que Pedro encontró todas esas personas allí? Fue Dios que obró. Dice que vino un ángel y le habló a Cornelio. En Antioquía de Pisidia nos dice que casi todo el pueblo estaba allí reunido para escuchar la palabra de Dios. Porque después de la predicación, una semana antes que Pablo tuvo en una sinagoga, algo pasó durante la semana, algo hizo esa predicación que en el fin de semana siguiente, en el sábado siguiente, dice que se encontraba todo el pueblo allí reunido para poder escuchar a Pablo predicar otra vez. Y en el Areópago también vemos lo mismo. Allí está Pablo ante aquellos que tenían el gobierno de Atenas, predicándole a ellos esta inminencia griega, la palabra de Dios. ¿Cómo llegó Pablo a estar allí? Pablo planeó estar, es mi meta, es mi voluntad estar en el Areópago predicando la palabra a estas personas. No, sino que corrió la voz que Pablo estaba predicando cosas nuevas, decían ellos. Y se le citó al Areópago para que compartiera estas cosas. Y allí fue expuesta el Evangelio del Señor Jesucristo a estos filósofos griegos. ¿Cómo es que vemos que los discípulos, sin una propaganda, sin una metodología de tratar de traer a la gente, se encontraban delante de muchas personas predicando la palabra de Dios? Pues resulta que estaba Dios cooperando para que se predicase el Evangelio. Y ocurrían fenómenos, ocurrían cosas que despertaban a la gente para que ellos vinieran a escuchar la palabra de Dios. Así también nosotros tenemos que considerar la Biblia, hermanos. ¿Cómo es el proceder de Dios? Tenemos que tener en cuenta cómo Dios procede. Porque no es lo que nosotros vemos una vez, sino que lo vemos registrado una y otra vez en la palabra de Dios. Dios nos enseña, mostrándonos en las Escrituras, cómo es su proceder, cómo Dios actúa, cómo Dios hace y deshace las cosas. Y nosotros tenemos que observar eso. Los hijos tienen que ser entendidos, fijándose en esos detalles de cómo actúa Dios. Y ahí sacar las enseñanzas y de ahí sacar las aplicaciones. ¿Por qué? Porque así son los discípulos sabios. Así son los discípulos sabios. Así son los hombres que tienen un corazón enseñable. Ellos se fijan en otros para ver cómo proceden esos otros, a ver cómo contestan, a ver cómo actúan, a ver cómo contestan a otros, a ver cómo afrontan ciertas cosas. Y estos sabios van tomando nota, porque observan a otros. Ese es el proceder del hombre enseñable. Es el proceder del hombre sabio. Se fija en la actuación de otros para de ahí sacar un provecho para él. Así se han visto en grandes hombres a quienes Dios ha bendecido porque han estado pendientes y atentos a otro. Y tratan a otros con ese espíritu de discernimiento. Mira cómo hizo aquel. O mira cómo contestó aquella palabra ante una situación tan difícil. Mira cómo aquel guardó silencio y no abrió su boca. Mira y observa y aprende y toma nota. Y lo guarda en su corazón para aprender de esos hombres las cosas que tenemos que aprender. Y así nosotros tenemos que hacer. Tenemos que mirar cómo procede nuestro Señor en su palabra y eso guardarlo en nuestro corazón para poder aprender de Él. Y no tener un espíritu que diga, y bueno, ya Dios me lo enseñará a mí. Y esta es mi manera de hacer las cosas. Yo sé cómo hacerlo. A mí no hace falta que nadie me enseñe y me diga nada. Yo lo sé cómo hacer. No, hermanos.
sino humildemente aprender como otros han aprendido a hacerlo y lo hacen también por medio de observar a otros e imitar eso, de hombres maduros, de hombres conocedores del camino de Dios. Un espíritu humilde, un espíritu enseñable. Como es que siempre hubo ahí algo que Dios promovía para que estas personas fueran y escucharan el Evangelio de parte de sus discípulos. Habíamos comentado este versículo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 4, que testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Allí está Dios. Allí está Dios, promoviendo de alguna forma, secretamente o abiertamente, testificando juntamente con los discípulos. Como que Dios está detrás de la predicación del Evangelio. Podemos estar aquí, hermanos, y Dios está detrás de haciendo su obra. No es algo que tiene que hacer la iglesia meramente porque Dios se lo ha encargado, sino que testificando Dios juntamente con ellos. Claro que la iglesia ha sido encargada de predicar el Evangelio, pero Dios es el que testifica, Dios es el que mueve, Dios es el que promueve. Había una obra de Dios secreta en los corazones de los hombres, testificando juntamente con ellos en la gran tarea de la proclamación del Evangelio. En este capítulo 2 tenemos aquí un sermón que es reducido, está reducido, lo encontramos allí reducido. Y digo reducido porque seguramente no está recogido este sermón en su plenitud como Pedro lo predicó, sino en los puntos más importantes, en los puntos más esenciales que el Espíritu Santo quiso dejar registrado en la palabra de Dios. El primer sermón de la era cristiana. Este fue el primer sermón predicado en la era de la iglesia. El primer sermón que Dios ha querido que nosotros tengamos como un documento acerca de él. Y aquí no pasa como la tecnología, hermanos. Aquí como la tecnología, que el primer aparato que sacan es más simple, ¿cierto? No, es más rudimentario que ediciones sucesivas. Ese aparato con el tiempo se va perfeccionando, se va desarrollando, se va mejorando, se van revisando y entonces el primero ya queda como una reliquia, como pasan con los ordenadores, ¿cierto? Como pasan con muchos aparatos. Van progresando, van descubriendo, van mejorando y se van haciendo más potentes, más claros, más precisos, más rápido, más de todo. Pero en la palabra de Dios no pasa como en la tecnología. No pasa. Que con el tiempo se va refinando, hermanos, no. Sino que este primer sermón es un sermón modelo. Y lo seguirá siendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este sermón predicado por Pedro, un apóstol eminente, un apóstol preparado por el Señor Jesucristo. Este es un sermón predicado bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo recién enviado. Ese mismo día, esa misma mañana, con el objeto de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Un sermón además que Dios quiso honrar de una manera muy especial. Leemos en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En ninguno de los despertamientos espirituales que ha habido en la historia de la iglesia, ninguno de los avivamientos que se conocen se han registrado en la historia de la iglesia en distintos países, en distintas épocas. Nunca ha habido una cosa semejante a lo que pasó con esa predicación. Tanto los predicadores del pasado como Whitefield o como Wesley, que se levantaban por la mañana y se encontraban ante 10,000, ante 15,000 y hasta ante 20,000 personas para predicar ese evangelio, oyéndolo a ellos así en las calles, pero de ninguno se reconoce o se conoce que 3,000 personas fuesen bautizadas y fuesen añadidas a la iglesia por el fruto de un sermón. No se registra en la historia algo semejante a lo que sucedió ese día. Que Dios haya querido dar ese resultado por un sermón. Este es un sermón que sin duda merece ser estudiado por todos nosotros. Ser estudiado por aquellos que predican la palabra. Hay que estudiar este sermón porque no pasa como en la tecnología. Es un sermón que hay que estudiarlo, es un sermón modelo. Es un sermón que debe ser estudiado por cada uno de nosotros, por cada uno de los creyentes, el cual tiene el deber y el deseo de poder testificar de nuestro Señor Jesucristo para compartir las verdades del Evangelio a otras personas.
Debe de ser estudiado este sermón, ser conocido de cerca, las enseñanzas, las formas, las maneras que aquí desarrolló el apóstol Pedro a la hora de alzar su voz y predicar el Evangelio de Cristo. Es el modelo de un sermón para todo creyente, para que pueda y sepa compartir el Evangelio según tenga oportunidad con cualquier criatura, como dice el Señor. Los principios que gobiernan este sermón deben ser conocidos por aquellos que predicamos la palabra y por aquellos que tienen el deseo de compartir el Evangelio. Nosotros estamos, es cierto, en un punto de la historia, según las condiciones de nuestra cultura, según las condiciones de las corrientes que nosotros tenemos hoy en día, tenemos que ser cada vez más afinados en cómo predicar la palabra de Dios. Porque muchos son los evangelios falsos que se predican por ahí. Y nosotros tenemos que aprender cómo predicar la palabra de Dios, cómo abordar los temas, cómo tener una introducción, cómo tener un tema, cómo tenemos que conocer la manera en la cual nosotros tenemos que evangelizar y predicar el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Porque hemos llegado, repito, a un punto de la historia donde las corrientes pueden estar influyendo en nosotros, que tenemos que mirar no solamente el contenido de lo que es el sermón para aprender cómo hacerlo, sino ¿qué lugar ocupa el sermón? Tenemos que tener en cuenta, porque sí, tenemos que aprender a hacerlo, pero ¿qué lugar ocupa el sermón? ¿Qué conciencia tenemos que tener nosotros de la predicación de la palabra, del exponer el Evangelio de Cristo a toda criatura? ¿Qué lugar ocupó la predicación en la palabra de Dios aquí? ¿Qué lugar ocupa la predicación de la palabra de Dios en la iglesia también? Vamos a considerar algunos puntos que nos indique qué lugar tenía la predicación de la palabra de Dios, para que nosotros estemos seguros de mantener nuestras mentes y nuestros corazones en el lugar apropiado del sermón, en la vida y en la obra de la iglesia. ¿Qué lugar apropiado ocupaba la predicación en la vida y obra de la iglesia? Recuerden que una vez nosotros dijimos que mientras leíamos el libro de Hechos, nosotros teníamos que hacerlo como si nosotros hiciéramos un viaje, ¿se acuerdan? Hacer un viaje al texto y tenemos que viajar hasta allí y mantenernos llenos de los hechos que nosotros estamos leyendo. Allí en ese día de Pentecostés, en ese día insólito de la venida del Espíritu de Dios, en esa casa, donde ellos estaban en un rinconcito del mundo, donde el Espíritu Santo fue derramado en un punto del mundo, en un rincón, en una casa. Pues bien, ese acontecimiento tan extraordinario que se produjo allí, ese ruido, ese viento donde Dios estaba empezando una nueva creación a través de la obra de su Espíritu, como hizo en la primera creación allí en Génesis capítulo 1, y después como hizo también por su Espíritu al crear al hombre, aquí este día vino sobre ellos para darle algo nuevo que ellos no tenían. Comenzó una nueva creación en esta tierra de parte de Dios. Pues bien, ante todo eso que aconteció aquel día, que nosotros tenemos que considerarlo de esa manera, ante la tremenda experiencia que ellos empezaran a hablar lenguas que nunca habían hablado, que nunca habían estudiado, hablando en diferentes lenguas las maravillas de Dios, cosas que ellos experimentaron, vieron, escucharon y sintieron. Y después de experimentar todas estas cosas, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Comenzaron a predicar a Jesucristo. Comenzaron a predicar a Jesucristo. Fue el centro de su palabra. Presentar a Jesucristo y concluir con un llamamiento al arrepentimiento y a la conversión de esa multitud. Esa fue la centralidad de la labor de sus discípulos. Lo que ellos vieron, lo que ellos sintieron, lo que ellos experimentaron en ese día, no le restó ni quitó para ocuparse del tema central que es la predicación. Ellos no empezaron a decir, lo que hemos sentido es algo maravilloso. Lo que hemos visto, esas lenguas que estaban ahí posando sobre nosotros, hoy hablar en lenguas fue como hablar lenguas angelicales, y empezaron a comentar esas cosas al pueblo o a los que estaban allí. No, hermanos, en vez de hablar de su propia experiencia, ellos comenzaron a predicar a Jesucristo y a este crucificado, resucitado y glorificado. Así que arrepiéntanse, fue el llamado. El Espíritu Santo que descendió sobre ellos les llevó a no estar entretenido en el fenómeno que había pasado con ellos. El Espíritu Santo les llevó a predicar a Jesucristo para la salvación de los oyentes. En el siguiente sermón
pasó exactamente lo mismo en el pórtico de Salomón, cuando Pedro y Juan iban en el templo en la hora de la oración y encontraron a un cojo, el cual ellos sanaron por el poder de Dios. Y se reunió todo el pueblo allí y estaban todos atónitos por lo que había ocurrido. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro le dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Este es un asunto secundario. ¿Qué es lo importante? Y empezó a predicar a Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, envió a Jesucristo y empezó a predicar acerca de esto. Ven el lugar de sermón en la vida y en la obra de la iglesia, hermanos. Es central. Es central. Los milagros que ocurrían, ¿sí? Si están ahí, bien. Ese es un asunto secundario. Esto era la ocasión como para tratar o como para atraer a toda esa multitud a que escucharan la predicación del Evangelio. Para decirles: miren, no estén ustedes mirando estas maravillas. No estén ustedes mirando a nosotros, sino a Dios. Miren a Dios. Y fueron y llevaron a la gente a escuchar su sermón. ¿Qué es lo que escuchamos hoy en día, hermanos? ¿Qué es lo que predomina en las iglesias de hoy en día o en la mayoría de ellas? Son los milagros, son los prodigios, son las lenguas y son todas esas cosas. Y la exposición del Evangelio está ausente. No tienen como centralidad la exposición del Evangelio de Jesucristo. No hablan del pecado, no hay un llamado al arrepentimiento, no hablan de nuestra condición, de nuestra necesidad, del perdón de Dios. Está ausente Cristo. Así que esto es fundamental, hermanos, predicar y predicar y predicar a Jesucristo. Muchas cosas pueden pasar dentro de la iglesia, muchas maravillas pueden suceder, muchas tareas podemos tener en la iglesia a realizar, pero una es central en la iglesia para su vida: es la predicación. Es la predicación. Pese a todas las cosas que puedan suceder en la iglesia, la predicación es central. Y los milagros, las obras, ocupan o le hacen sombra, ni ocupan ni le hacen sombra a la predicación. Miren en el capítulo 1, versículo 8. Dijo el Señor Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo les había dicho que ellos tenían o iban a ser testigos suyos. Testigos suyos. Los derivados de esta palabra testigos nos encontramos que nos lleva a la palabra predicación. La raíz, ser testigo, tiene la misma raíz que predicar. Viene de esa raíz. Miren en el capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y miren cómo en los versículos que vamos a considerar van a nombrar o va a estar esa palabra testificar y siempre va a estar acompañado de la exposición de la palabra. Miren en el capítulo 8, versículo 25. 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, ¿ven?, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El término testificar significa predicar, predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo. Me seréis testigos, dijo Cristo. ¿Cómo? Predicando la palabra, predicando a Jesucristo. De esa manera ellos iban a ser testigos de Cristo. ¿Qué les mandó el Señor Jesucristo en su despedida allí en Lucas capítulo 24, versículo 45? Yo te lo leo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Vosotros sois testigos de estas cosas. Jesucristo mismo les mandó como algo central la predicación de la palabra de Dios en la iglesia y en el mundo. Pero la triste realidad es que es mucha la gente que muestra hostilidad e indiferencia ante la palabra de Dios, ante la predicación. Y más triste aún es ver esta indiferencia dentro de la iglesia en el medio de su pueblo. Es triste. Es triste ver cómo el mismo pueblo de Dios no viene con la expectación de escuchar la palabra de Dios, de venir a escuchar a ver qué Dios tiene que decir. Es triste. Ver las personas así puede que a nosotros nos frene o nos desanime a mantenernos en nuestra posición haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto nos exige, hermanos, poseer fuertes convicciones enraizadas en una correcta comprensión sobre la predicación del Evangelio. Tenemos que entender que es un mandato de Dios, que es algo central, que es algo primordial, que nosotros seamos testigos de Cristo y de su obra. Como bien señala John Stott, él dijo, en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo de forma efectiva? ¿Cómo hacemos nosotros cuando vemos este panorama tan hostil? Seguir predicando, seguir obedeciendo el mandato de Cristo. ¿Por qué insistir en seguir predicando la palabra y esforzarnos por hacerlo cada vez mejor si el mundo no parece estar interesado en escuchar la palabra de Dios? Podríamos responder, porque Dios nos ordena a hacerlo. Porque es la voluntad de Cristo para su iglesia. Esa es la respuesta correcta. Pablo le ordena a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica. Pero todavía podemos insistir en preguntar, ¿por qué Dios nos ordena que prediquemos su palabra? ¿O qué motivaciones podemos tener para continuar haciéndolo en un panorama así? La mejor respuesta que yo he leído es la siguiente. Porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Mira a tu alrededor. Todo aquello que el hombre no haya construido, que no esté por las manos humanas, verás una demostración de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra. Dios hizo todas las cosas que existen con el poder de su palabra. Dios actúa hablando. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así de simple. Él habló y una cantidad ilimitada de seres y cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta partículas, hasta minúsculos átomos y células. Con su voz. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, dice el salmista en el Salmo 33, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Hebreos capítulo 11, el escritor afirma que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El apóstol Pedro añade que los cielos y la tierra fueron fundados y fueron formados por la palabra de Dios. Son preservados también por la misma palabra de Dios. Él dice en 2 de Pedro capítulo 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora, porque él viene anunciando antes que fueron creados por la palabra de Dios. Y estos que existen, los que fueron creados ahora, están reservados también por la misma palabra. Por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De esta manera, la creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. Y no dejes de tomar en cuenta que el universo, así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que Dios es capaz de hacer cuando Él abre su boca y habla. Job declara que todas estas cosas son solo los bordes de su camino. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, dice Job. Pero el trono de su poder, ¿quién lo puede comprender? Si la creación es el producto de su susurro, está diciendo Job, no podemos imaginar siquiera lo que habría producido si Dios hubiera tronado con su voz.
Dios también se comunica con el hombre por medio de su palabra. Estoy haciendo un recorrido, hermanos, acerca de que nosotros seamos conscientes del poder que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué nos tenemos que ser motivados a seguir predicando la palabra de Dios? ¿Es un mandato de Dios? Sí. Pero tenemos un mundo hostil, es un panorama adverso. Pero Dios tiene fundamentos para que nosotros sigamos predicando. La palabra de Dios tiene poder. Pero Dios también se comunica con el hombre por medio de palabras. Él no dejó a Adán y a Eva librados de sus propios razonamientos para que ellos trataran de interpretar lo creado por ellos mismos, sino que fue Dios quien habló con ellos y les anunció todas las cosas en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto de Edén y debían responder con adoración y con obediencia a la voz de Dios, pero ellos tomaron la decisión de desobedecer la voz del Señor. Y en ese momento, Él pudo haber tomado la decisión de guardar silencio. Dios pudo haberse callado la boca y no hablar más con el hombre y dejarlo al hombre rebelde y perdido en su condenación. Pero Dios no hizo así. Dios hizo oír su voz una vez más en el huerto, trayendo juicio sobre el pecado y prometiendo la bendición de su gracia. Dios prometió a Adán y a Eva que les enviaría un redentor que moriría en el lugar de ellos. Pero Dios también crea a su pueblo por medio de su palabra. Dios no solo habla con ellos, sino que Dios creó a su pueblo por medio de su palabra. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para hacer de él una gran nación a través de la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Unos años más tarde, Dios hizo un pacto con Abraham prometiéndole una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Abraham y Sara no podían tener hijos, hermanos. Pero Dios habló. Y eso fue suficiente para hacer realidad el nacimiento de aquel niño. Así el pueblo de Dios es criado por la palabra de Dios. Él crea y recrea a través de su poderosa palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer, dice Santiago, por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice Pedro también en la iglesia, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios creó a su pueblo por medio de su palabra. Pero pocos pasajes de las Escrituras muestran esta realidad de una forma tan memorable como el conocido capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Estando en el exilio babilónico, Dios le mostró una visión de la terrible condición espiritual a la que se encontraba la nación en ese momento de la historia. Y Dios le muestra a Ezequiel por medio de una visión de un enorme valle de huesos secos, en donde dice la palabra que estaban secos en gran manera. Y Dios le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Humanamente hablando, solo había una respuesta posible. Por supuesto que no. Pero Ezequiel conocía a Dios y lo que era capaz de hacer. Así que le respondió con toda humildad, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Dios le ordena a Ezequiel que predique su palabra a esos huesos. Aunque estaban secos en gran manera, estos huesos escucharían la voz de Dios si Él decidía hablarles a través del profeta. Y Dios habló diciendo, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El mandato de Dios parece una locura para Ezequiel. ¿Qué sentido tiene predicar a un valle lleno de huesos? Pero Ezequiel obedeció de inmediato y entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios. Y como no existe poder más grande en todo el universo, esos huesos no se pudieron resistir a la voz de Dios. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos,
pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Predica a esos huesos, Ezequiel. Predica mi palabra a esos huesos. Predica el espíritu que les dé vida. Predica. Este es probablemente el cuadro más dramático que nosotros encontramos en todas las escrituras sobre la condición espiritual del hombre y el poder de la palabra de Dios para volverlos a la vida. En el día de Pentecostés, Dios llamó poderosamente a una nueva creación a 3,000 personas. A 3,000 personas. Los llamó con su voz. El poder de su palabra hizo eso, hermanos. Hermanos, no debemos de olvidar que lo central, en la vida y en la obra de la iglesia es la predicación de la poderosa palabra de Dios. Por eso oramos a la mañana, que su pueblo venga con una expectación a escuchar su palabra. Que su pueblo no tenga en poco la palabra de Dios. ¿Podemos ser torpes los que predicamos? Sí. ¿Podemos ser inexpertos? Sí. Pero no tengas en poco la palabra de Dios. Hónrala, porque es lo que es la palabra poderosa de Dios. Y no podemos dudar si Dios hizo esto en el pasado con su palabra. Tenemos que conocer el poder que tiene la palabra de Dios. Y porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. ¿Por qué predicar? Porque Dios ha hablado. Por eso existe la predicación. La predicación existe porque Dios ha hablado. Y porque sabemos que Él actúa a través de su palabra. Si nosotros fuéramos adoradores, hermanos, de un ídolo mudo, una piedra, un pedazo de madera, si fuésemos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada que hablar. No tendríamos ningún mensaje que dar a nadie. O bien podríamos decir todo lo que nos viniera en gana a nosotros, como lo hacen muchos. Pero una vez que se adueña de nosotros la convicción de que Dios actúa hablando, nosotros no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también. Predicar su palabra. Pero no solo para que su voz pueda ser escuchada, pero solo para que su voz sea escuchada en la exposición de la palabra, y no la nuestra. No la nuestra. Dice Amós, capítulo 3, versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? De igual modo, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Nosotros predicamos porque Dios habló, porque Dios ha hablado. ¿Deseas ver a Dios actuando y salvando a los perdidos y edificando a su iglesia? ¿Deseas eso? Deja que su voz se escuche a través de la predicación. Su palabra es viva y eficaz. La nuestra no. La nuestra no. Es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas y actividades atractivos que sustituyan la predicación de la palabra de Dios. Por eso vemos iglesias muertas, hermanos, con muchas actividades, con mucha fiesta, pero están muertas, porque la palabra de Dios no trata con sus almas, no tratan con ellos. Cambiaron la predicación de la palabra de Dios por entretenimiento en la iglesia. Y eso es un juicio de Dios. Eso es una decadencia de parte o para el hombre, si eso es así. Así que tenemos que tener en cuenta su palabra. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás puede ser prescindible. Pero la palabra de Dios no. Es por medio de su palabra que los pecadores son regenerados. Es por medio de su palabra que los pecadores son añadidos por la fe a la iglesia de Cristo. Y es por medio de esa misma palabra que los creyentes son santificados y llevados a la madurez. Por su palabra. Así que debemos tener esto siempre presente, que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa que hay en el universo. Si de verdad creemos esto, hermanos, entonces dejaremos que sea Él quien hable y no nosotros. Y como en el pasado, Dios sigue hablando hoy también a través de su palabra escrita. Y digo en el pasado porque
esa ha sido la prioridad de los profetas de los Antiguo Testamento también, del Antiguo Testamento. En cierto modo, la historia de la predicación es casi tan antigua como la historia humana. Sabemos por la carta de Judas que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó contra los impíos de su generación. Y el apóstol Pedro se refiere a Noé en su segunda carta como pregonero de justicia. Pero es Moisés quien tiene el privilegio de ser el primer predicador cuyo ministerio se describe con detalles en las Escrituras. Cuando Dios llamó a Moisés en el monte Horeb, le encomendó la tarea de volver a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud, hablando en su nombre, hablando en el nombre de Dios. Y Esteban lo describe en Hechos capítulo 7, versículo 22, como poderoso en sus palabras y en sus obras. Y aunque sabemos que Dios hablaba por medio de los profetas acerca de cosas venideras, que cosas que iban a pasar, advertencias también es importante decir que las Escrituras nos revela la naturaleza de la labor del profeta en el Antiguo Testamento. A saber, su función primordial no era predicar el futuro, no era esa su función primordial, sino transmitir fielmente el mensaje de Dios al pueblo. Esa era su función. Más de 3.800 veces aparece en el Antiguo Testamento la frase vino palabra de Jehová. Y vino palabra de Jehová a Ezequiel. Y vino palabra de Jehová a... 3.800 veces aparece esto. Y vino palabra de Dios. Ellos eran los predicadores de su generación que llamaban al pueblo a volverse de sus pecados a Dios para que no cosecharan las consecuencias de su rebeldía. De esta manera, la predicación jugó un papel de suma importancia en el Antiguo Pacto. Los profetas comunicaban al pueblo las palabras de Dios en el nombre de Dios. Y esa metodología no cambió en el Nuevo Pacto, hermanos. Esa fue la prioridad también de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista sirve de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él dice, o se dijo de él, que fue la voz del que clama en el desierto. La voz del que clama en el desierto. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Él debía proclamar como un heraldo la llegada del Mesías. Y no tenía ningún sentido que una persona tomara la decisión de bautizarse si no había aceptado primero lo que Juan testificó acerca de la pecaminosidad humana y acerca de Jesucristo, del Mesías que vendría. Juan el Bautista, la voz del que clama en el desierto. También la predicación fue siempre la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el Señor hizo muchas cosas extraordinarias durante su ministerio. Él echó demonios, Él sanó a enfermos, Él resucitó a los muertos, Él caminó sobre las aguas, Él calmó las tempestades. En 2 ocasiones alimentó a una gran multitud de personas con un poco de panes y un poco de peces. Pero simplemente nos dice, o dice Marcos en capítulo 1, versículo 14, predicaba el Evangelio del Reino. Jesucristo predicaba el Evangelio del Reino. Jesús no vino con la prioridad de ser un sanador o un hacedor de prodigios, sino un predicador. Y no permitió que nada le impidiese llevar a cabo esta labor. En una ocasión muy de mañana, muchos eran lo que estaban agolpados allí enfrente de esa casa buscando a Jesús, para que sanasen, para que diera sanación a las personas que eran traídos. Allí estaban, agolpados todos en esa casa. Pero Cristo no estaba allí, porque muy de mañana dice que salió, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón Pedro y los que estaban con él, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Dónde estás que no estás haciendo esta labor? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, para predicar la palabra de Dios.
y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea. Jesús no podía permitir que las sanidades de la gente le impidieran llevar a cabo el ministerio de la palabra que le había encomendado. Predicar el evangelio del reino, esa era la prioridad de Cristo. Como hemos visto también, la predicación era la prioridad de los apóstoles. Era la prioridad de los apóstoles. Leemos en Marcos capítulo 3, versículo 14, el motivo por el cual Cristo escogió a esos 12. No sé si lo leíste alguna vez. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Ven? ¿Ven el propósito central, hermanos? La predicación del evangelio. En Hechos capítulo 6, versículos de 2 al 4, se nos refiere que los judíos de origen griego comenzaron a murmurar, alegando que las viudas de los hebreos tenían un trato preferente sobre sus viudas en la distribución diaria de alimentos. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dice que ellos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues entre hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Me pregunto, ¿cómo habrían reaccionado hoy muchos líderes cristianos ante una crisis como esa? Después de todo, ¿no debería la iglesia ser sensible a las necesidades de la gente? Y en especial a las de los miembros más vulnerables. ¿De qué sirve predicar la palabra de Dios si el pueblo tiene hambre y se siente descuidado? Pero los apóstoles no tuvieron ese discernimiento. Ellos pudieron ver el peligro detrás del peligro. Por eso, y bajo la guía del Espíritu Santo, ellos buscaron una solución al problema de las viudas, perseverando al mismo tiempo en 2 aspectos más importantes del ministerio: la oración y la predicación de la palabra, en ese orden. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de que los apóstoles actuaran de esta manera? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 7. Dios bendijo la determinación de los apóstoles de mantener la oración y la predicación en el máximo nivel de su prioridad. En el resto del Nuevo Testamento vemos que la iglesia debía mantener la prioridad en la predicación a través de los siglos también. Entre los requisitos indispensables que debe cumplir todo candidato al ministerio pastoral, ¿cuál era? Que sea apto para enseñar. Principalmente debía ser apto para enseñar. Primera de Timoteo 3. En segunda de Timoteo capítulo 2, Pablo le ordena procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ven el requisito? Más adelante en el capítulo 4, después de establecer la inspiración y suficiencia de las Escrituras, Pablo le encarga solemnemente a Timoteo que predique la palabra de Dios. Pablo también ordena a Timoteo, y por medio de él, a toda la iglesia, reconocer y honrar con doble honor a los ancianos que gobiernen bien su casa, pero mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque su labor es vital para la salvación de los perdidos y el fortalecimiento de los creyentes. La predicación de la palabra de Dios. Podemos ver, hermano, la importancia y el lugar central que Dios le da a la predicación de su palabra en la obra y en la vida de su pueblo. Así que no predicamos para continuar con una tradición evangélica del pasado, sino porque Dios nos ordena hacerlo para hacer oír su voz a través de nuestra voz. Ese es uno de los aspectos más misteriosos de la predicación, que a través de la exposición de la palabra de Dios al pueblo de Dios, el pueblo de Dios puede escuchar la voz del Espíritu de Cristo hablando a sus corazones. Resumiendo, hermanos, lo que hemos visto hasta aquí. Debemos ser testigos de Jesucristo porque Dios actúa a través del poder de su palabra. Cristo nos manda a ser testigos suyo porque Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Y debemos ser testigos
porque Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír su voz públicamente a los que oyen. Estas convicciones bíblicas deben atar nuestra conciencia para continuar predicando la palabra de Dios. Aunque muchos a nuestro alrededor deciden hacer otra cosa, o incluso ellos estén obteniendo más resultados a su parecer. La predicación es mucho más que la exposición de un pasaje de las Escrituras. Es mucho más que esto. Es uno de los instrumentos primordiales escogidos por Dios para llevar a cabo su obra en la iglesia y en el mundo. Somos conscientes, hermanos, de que por medio de la predicación Dios hablará a los corazones de los hombres para que crean en Jesús y sean salvos. Somos conscientes de eso. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios y obedecer cuando nos manda a ser testigos de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la voz misma de Cristo que todos nosotros necesitamos oír por ese único medio que Dios ha provisto, la predicación de su palabra. Necesitamos escuchar la poderosa voz de Cristo. Cristo sanó al siervo del centurión con solo decirlo. Sanó al leproso con su palabra cuando dijo, sí quiero, sé sano. Él expulsaba a los demonios con una orden por medio de su palabra. Sal fuera. Él calmaba las tempestades con el poder de su palabra. Calla y enmudece. Él resucitaba a los muertos expulsando la muerte con su palabra. Él le dijo, niña, a ti te digo, levántate. O Lázaro, sal fuera. Como también lo hará en su segunda venida por medio de su poderosa palabra, por medio de su voz, Él resucitará a toda la humanidad. ¿Puedes creer eso? ¿Qué poder tiene la voz de Jesucristo? Él con hablar, Él resucitará a toda la humanidad. A toda. Todos resucitarán de su tumba el día que Cristo con voz de mando y con voz de arcángel pronuncie la palabra. Pero Cristo perdona pecados por el poder de su palabra también. Cuando Él decía, tus pecados te son perdonados, o cuando Él decía, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no había dudas que así lo era. No había dudas. Si Cristo perdonaba pecados, los pecados eran perdonados porque su palabra tenía poder para perdonar pecados. Debemos confiar en Cristo, hermanos, y conocer que es su voluntad que nosotros seamos testigos y prediquemos su poderosa palabra para llevar a cabo su obra en la iglesia y en el mundo. Decía un comentarista, a fin de cuentas, la predicación no es un asunto de traer unos pocos pensamientos aquí y allá acerca de Dios o acerca de la Biblia, sino que es la proclamación de Jesucristo, es la proclamación del Evangelio, es la proclamación de un mensaje que viene con autoridad desde la misma sala del trono de los cielos. Y que podamos ser testigos de Cristo en todo lugar en el cual el Señor nos ponga, sea en nuestro trabajo, sea con nuestros vecinos, sea en nuestra familia, sea en la escuela, sea en la universidad y hasta los confines de la tierra, hermanos. Seamos testigos de Cristo predicando su palabra. Es lo que Cristo nos manda, es la voluntad de Cristo y tenemos que obedecer. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.